Pleno aliento de vida. Estamos ubicados en Barcelona, está levantando una casa nueva para el Señor. Y tal como te había prometido las pasadas semanas, vamos a dar culminación al libro de Génesis, del capítulo 37 al capítulo 50. Y no podíamos pasar por alto que esta sería la historia completa de la vida de José. José fue un personaje, el hijo número 11 en la genealogía de Israel, y es un personaje que tiene muchas cosas que decir. ¿Qué podemos aprender de José? Pues mira, José fue el 11º hijo de Jacob, o Israel, como te había dicho, el primer hijo que tuvo con Raquel, la mujer que era su mujer favorita, por la cual trabajó 14 largos años. La historia de José se encuentra en el libro de Génesis, como le dije, del capítulo 37 al 50. Tras el anuncio de su nacimiento, podemos ver a José como un joven de 17 años de edad que regresa a casa de apacentar un rebaño con sus medios hermanos para darle la noticia a Jacob de que sus hermanos se estaban portando mal. También esto nos dice que Jacob amaba más a José, que era su hijo favorito, porque lo había tenido en su vejez, de tal manera que le hizo hasta una túnica de diversos colores. Y eso lo vemos en el capítulo de Génesis 37 y verso 3. Los hermanos de José sabían que su padre amaba más a José que a ellos, haciendo de esto un motivo para odiarlo. Eso está en el mismo capítulo 37, el verso 4. Para empeorar las cosas, José comenzó a relatar un sueño a su familia. Y esos sueños eran visiones proféticas que mostraban que José en algún momento iba a gobernar a su familia. Del verso 5 al verso 11 vemos esta historia. Muchas veces cuando Dios nos da unas visiones o unos sueños, no es para que los contemos inmediatamente. A veces la impulsividad o la inmadurez de José lo llevó a despertar el celo de sus propios hermanos. El rencor hacia José alcanzó un punto máximo cuando sus hermanos conspiraron en un momento determinado matarlo en el desierto. Rubén, que era el hijo mayor de Jacob o de Israel, se opuso rotundamente a que asesinaran a su hermano y sugirió que lo lanzaran a una cisterna, puesto que tenía previsto en algún momento volver y rescatar al muchacho. Bendiciones, Gladys, bendiciones, Ivonne, gente buena de aliento de vida, qué bueno que están con nosotros. Estamos relatando el libro de Génesis del capítulo 37 al capítulo 50. Lo hemos definido como que podemos aprender de José, o la historia de José, porque la historia de José comprende desde ese capítulo 37 hasta el capítulo 50. Y va a ser un personaje trascendental en la vida de Cristo. Gracias a todos los que se han conectado con nosotros en esta noche. Dwight, bendiciones. Pastora Yolanda, Apóstol Yolanda, bendiciones. Gracias por estar. Eliseo, bienvenida, Dios te guarde. Tal como le había dicho, Rubén pretendía en algún momento rescatar al muchacho. Pero en la ausencia de Rubén, uno de esos otros hermanos, de nombre Judá, vio que pasaban unos comerciantes por el lugar y decidió vender al muchacho, vender a José, puesto que sabía cuáles eran los planes que tenía Rubén de rescatarlo. Y Judá, junto con sus otros hermanos, tomaron esa decisión. Los hermanos tomaron la túnica de José y después de sumergir la túnica en sangre de cabra, engañaron al padre para que pensara que su hijo favorito había sido devorado por una bestia salvaje en el desierto. En el mismo capítulo 37, versos del 18 al 35. José fue vendido por los comerciantes de Egipto a un alto funcionario llamado Potifar, y eventualmente se convirtió en el supervisor de la casa de Potifar. En el capítulo 39 leemos cómo José sobresalió
en sus funciones y se convirtió en uno de los siervos de mayor confianza de Potifar. Y puesto a cargo de la casa, Potifar podía ver que cualquier cosa que hiciera José, Dios estaba con él y lo prosperaba en todas las cosas que hacía. Muchas veces nosotros despertamos la envidia o el celo de muchos hermanos, pero no es porque nosotros querramos hacerlo, sino porque ellos no entienden que la gracia y la misericordia de Jehová está sobre tu vida y está sobre la mía. Y Dios hace prosperar nuestro camino, como lo hizo prosperar en este caso en la historia de José. Pero continuemos. Acuérdense que si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerla a través del chat o pueden hacerla a través del email centrocristianoalientovida@gmail.com centrocristianoalientovida@gmail.com. Estamos definiendo los últimos capítulos del libro de Génesis, del capítulo 37 al 50 para concluir el libro. Bendiciones, Vilma, gracias por estar. Apóstol Vilma París. Aleluya. Lamentablemente la esposa de Potifar trató de seducir a José y José constantemente se negaba a las insinuaciones, mostrando honor y respeto por el amo que le había confiado mucho más de lo que él se imaginaba, y diciendo que sería un gran mal y pecaría delante de los ojos de Dios si se acostaba con la esposa de Potifar. Capítulo 39, verso 9. Un día la esposa de Potifar lo tomó por la ropa y nuevamente le hizo insinuaciones sexuales. José huyó dejando en su mano el manto. Con mucha ira, ella acusó falsamente a José de que intentó violarla y Potifar lo puso en prisión. Capítulo 39 del verso 7 al 20. Muchas veces te acusan de cosas que no has hecho, de cosas que nunca hiciste. Bienvenida, pastora Granados. Simple y llanamente por el hecho de que no estás haciendo caso a las insinuaciones o a los pedidos de otras personas, y como no pueden hacerte mal de alguna manera, pues tratan entonces de difamarte. Esa es la historia que le pasó a José en este momento. En la cárcel José nuevamente fue bendecido por Dios, porque cuando Dios tiene un plan, el diablo no puede impedirlo. Nadie puede impedir que Dios te bendiga. En el libro de Génesis, capítulo 39, versos del 21 al 23, vemos cómo Dios, aún José en la cárcel, lo seguía bendiciendo. Y José interpretó sueños a dos compañeros en prisión. Ambas interpretaciones resultaron ser verdaderas. Y luego uno de los hombres fue liberado y restaurado a la posición. Te hablo del copero. Y eso lo vemos en Génesis 40, del 1 al 23. Pero el copero se olvidó de José y no habló de él acerca del faraón. ¿Cuántas personas se han olvidado de ti? Después que las ayudaste, después que diste la cara por ellos, después que les serviste, que Dios hizo lo que le plació por ti, a favor de esa persona, se olvidó de ti. Pero ¿sabes una cosa? Dios nunca se olvida. Y en este momento vamos a ver que el copero se olvidó, pero 2 años más tarde, Dios propició que el copero se acordara. Dice la historia y relata que 2 años más tarde el propio rey tuvo unos sueños que lo perturbaban mucho. Y el copero se acordó de el don que tenía José de interpretar los sueños. Y el rey llamó a José. Y José le interpretó el sueño. De acuerdo a la interpretación que dio José, predijo que el pueblo iba a sufrir, el pueblo de Egipto iba a tener 7 años, 7 vacas gordas y 7 años de escasez. Al interpretar el sueño, el faraón decidió poner a José segundo al mando y aconsejó que empezara la hora de almacenar el grano y de prepararse para todo lo que iba a venir.
Una de las cosas importantes que hizo José es que José estaba encargado de los alimentos, pero durante los años de abundancia y aún en los años de escasez, José se encargó de vender a los egipcios y a los extranjeros durante los años de hambruna. Durante los años de abundancia se encargó de llenar los graneros y llenar los graneros para que cuando viniera en los años de escasez tuvieran con qué subsistir el pueblo y las personas, el mundo que estaba a su alrededor, todos los extranjeros que estaban a su alrededor. Eso es Génesis 41, del 38 al 57. Durante estos años de abundancia José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Capítulo 41, versos 50 al 52. Cuando el hambre azotó a Canaán y fue afectada, Jacob o Israel envió a 10 de sus hijos a Egipto para comprar granos. Capítulo 42, versos del 1 al 3. Este capítulo 42 es bien importante, ve subrayando, y si tienes preguntas, por favor, hazlas a través del chat o a través del email Centro Cristiano alientovida@gmail.com. Con mucho gusto te vamos a estar aclarando. Todas las prédicas, incluso todas las clases, están siendo posteadas tanto en Facebook como en YouTube. Al final de la prédica subimos a la página de Facebook el enlace de YouTube para que también lo puedas tener y puedas ver las otras clases que hemos dado del libro de Génesis. Jacob no dejó ir a Benjamín, que era el hijo más joven y el único otro hijo que tenía de Raquel. Raquel solamente tuvo 2 hijos. Eso está en el capítulo 42, verso 4. Mientras estaban en Egipto, los hombres se reunieron con su hermano perdido, a quien ellos no reconocieron. Estos 10 hombres, hijos de Israel, se reunieron con el segundo en mando, que era José, su hermano, pero no lo reconocieron. Sin embargo, José los reconoció y los probó acusándolos de ser espías, los encerró durante 3 días y luego los libertó, excepto a uno, enviándolos con granos para su hogar y pidiéndoles que volviesen, pero con su hermano menor. Versos del 6 al 20 del capítulo 42. Y en ese capítulo 42 relata que él se quedó con uno de los hermanos como prisioneros. Él acusó a estos hombres, a estos hermanos que eran espías, pero ellos dijeron que ellos no eran espías, que ellos eran hombres de bien. Y él le dijo, la única manera en que me van a probar que son hombres de bien es que uno de ustedes se quede y traigan a su hermano más pequeño. Sin saber aún la identidad de José, los hermanos fueron afligidos por la culpabilidad de haber vendido a su hermano años atrás. El capítulo 42, versos del 21 y 22. José escuchó su discusión y se apartó a llorar, porque ellos se arrepintieron del mal que habían hecho en aquellos años. Versos 23 y 24. Y mantuvo a Simeón y envió a los otros hermanos de camino a su casa con todo el grano que necesitaban y regresándoles todo el dinero que ellos habían pagado. Génesis 42, 25, vemos eso. Cuando los hermanos se adelantaron y se dieron cuenta que regresaban también con el dinero, temieron. Versos del 26 al 35. Una vez llegaron a la casa de Jacob, le contaron lo que había sucedido, y Jacob lloró nuevamente la pérdida de su hijo José. A eso añadió la pérdida de Simeón. Jacob se negó rotundamente de enviar a Benjamín, a pesar de las promesas que hizo su hijo mayor Rubén, diciéndole que harán morir a mis 2 hijos si no te devuelvo y te entrego en tu mano a tu hijo, que yo te lo devolveré. Génesis 42 del verso 35 al 38. Aún así, Israel se negó rotundamente a devolverle al hijo, a que Benjamín bajara con ellos a Egipto. El hambre llegó a ser tan grave que Jacob aceptó. Judá, quien había sido el que vendió
a José, persuadió a Israel de que lo enviara a Benjamín con él y dándole su propia vida como garantía. Capítulo 43, versos del 1 al 10. Jacob estuvo de acuerdo, enviando también las mejores frutas y el doble del dinero para que compraran grano. Capítulo 43, versos del 11 al 14. Cuando José vio a los hombres, ordenó a sus siervos que sacrificaran animales, y ellos, temerosos por la invitación, porque José los invitó a la casa, dijo: ahora van a ir a mi casa a comer. Ellos temieron, pensaban que José le iba a hacer alguna trampa o algún mal, pero José quería cenar con sus hermanos. Versos 15 al 17. Temerosos por la invitación de José, los hermanos se disculparon con el mayordomo por haber vuelto con el dinero, pero el mayordomo le dijo: yo recibí el dinero, pero recibí la instrucción de José de devolverlo al alforja. O sea, de que José le devolvió el dinero que ya ellos habían pagado por el trigo. El mayordomo de José los tranquilizó y trajo a Simeón. Capítulo 43, versos del 18 al 25. Cuando José regresa a la casa, los hermanos se inclinaron ante él, cumpliendo la profecía anterior que aparece en el capítulo 43, 26. Eso aparece en el 43, 26, pero se acuerdan que en el capítulo 37 habíamos hablado de que José había hablado de unas profecías en las cuales veía el sol y la luna y las estrellas inclinarse a él. Se refería a este suceso. Tanto su padre como su madre y sus hermanos se iban a inclinar ante él por el suceso que fue vendido. Está aquí la profecía cumplida. Capítulo 43 y verso 26. Les preguntó sobre el bienestar de su familia y nuevamente entró en su cuarto a llorar. Versos del 27 al 30. Cuando los hombres se sentaron a comer a la mesa, en una mesa aparte, vieron que Benjamín le sirvieron 5 veces más que a ellos. Versos del 31 al 34. A su hermano Benjamín él lo bendijo 5 veces más. Esa es Valencia, bendiciones. Gracias por estar. Antes de enviarlos de vuelta a su padre, José nuevamente probó a sus hermanos, devolviéndole el dinero en su saco y poniendo una copa de plata en el saco de Benjamín. Y supuestamente arrestaba a Benjamín por haberse robado la copa de plata, que él había dado órdenes de que la pusieran. Todo esto con el fin de probar el carácter de sus hermanos. Y dejó que los hermanos iniciaran su viaje. Luego envió al mayordomo a que fingiera que iría y amenazaba a Benjamín con matarlo en presencia de José. Y Judá abogó por la vida de Benjamín, diciendo que si Benjamín moría, también moriría Jacob su padre, o Israel. Y Judá habló del duelo que precedía a Israel por la pérdida de José, que no había podido superar la pérdida o el duelo por la muerte de José, y la convicción de que su padre no podía soportar si perdía a su otro hijo. Porque acuérdense que estos 2 hijos eran los hijos de la vejez y eran los únicos 2 hijos de la mujer que él amó más. Judá también habló de la promesa que le hizo al padre de ofrecer su propia vida por la vida de Benjamín. Capítulo 44. Al ver este cambio en el corazón de sus hermanos, José mandó a sacar a todos los siervos y lloró y gritó para que los egipcios y la casa de Faraón lo escucharan. Luego se dio a conocer a sus hermanos y reveló quién era. Eso es el capítulo 45, versos del 1 al 3. José inmediatamente los tranquilizó diciéndoles que no estuvieran enojados, que él no tenía enojo con ellos y que no estuvieran enojados entre ellos mismos por lo que habían hecho con él, y diciéndoles que Dios lo había enviado a Egipto con el fin de preservar la vida. Capítulo 45, versos del 4 al 8. Acuérdense que estamos discutiendo la historia de José, que son los capítulos del 37 al 50 del libro de Génesis, y que con eso concluimos
todas las clases que hemos dado del libro de Génesis. Jacob vino a vivir con su familia a Egipto. Discúlpenme. José reafirmó su perdón años más tarde, tras la muerte de su padre, diciendo que aunque sus hermanos planearon el mal contra él, Dios lo cambió por bien. Capítulo 50, versos del 15 al 21. ¿Cuántas veces la gente ha tratado de hacerte mal y Dios ha cambiado el mal que planificaron en bienestar y tú terminas ayudando también a esa persona que en un momento determinado te hizo daño? Eso pasó en la historia de José. José envió a sus hermanos de vuelta a Jacob para traer al resto de la familia y para irse a vivir a Gosén. Fueron todos a vivir a Gosén, donde estarían más cerca de José, donde José los podía ayudar mejor. Capítulo 45, verso 9 y capítulo 47, verso 12. Jacob vino a vivir a Egipto con toda su familia y antes de morir Jacob bendijo a los dos hijos de José y dio gracias a Dios por su bondad. No pensaba yo ver tu rostro, dice Jacob en su alegoría. Y he aquí, Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Génesis 48, verso 11. Hermoso ese pasaje. Entonces Jacob dio la mayor bendición al hijo menor, lo cual era equivocado, pero para Dios no hay nada imposible. Él bendijo más a Manasés que a Efraín, o viceversa. No me acuerdo cuál era el mayor. Me parece que el mayor fue Manasés. Bendijo más a Efraín que a Manasés. La cuestión es que bendijo más al hijo menor. Versículos del 12 al 20 del capítulo 48. Vamos a Génesis 48. Me van a perdonar, pero ante la duda, a mí me enseñaron que cuando llega una duda hay que parar en el momento y aclarar la duda. Capítulo 48, versos del 12 al 20. Del 12 al 20. Sí. Efraín fue el bendecido, dice la palabra, en esos versos del verso 12 al 20. Más tarde en la historia de Israel, Efraín y Manasés se convierten en la tribu que se correspondía a José. Y se convierten en dos medias tribus. Y generalmente se conocen como dos medias tribus, porque José no vivía en Israel hasta tiempo después y fue a morir después. Pero entonces su descendencia, Efraín y Manasés, pues complementan las 12 tribus de Israel. Los descendientes de Jacob vivieron en Egipto por 400 años, hasta el tiempo de Moisés. Cuando Moisés saca a los hebreos de Egipto, él tomó los restos de José, así como José había solicitado en Génesis 50, de versos 24 y 25, y en Éxodo 13:9, y se llevó los huesos de José y los sepultó en Israel. Hay mucho que aprender sobre la historia de José. Como padres a veces recibimos advertencias sobre el favoritismo. Por ejemplo, en el caso de Jacob, que tuvo un favoritismo increíble sobre uno de sus hijos y causó el celo y la contienda entre sus propios hijos, entre sus hermanos. Y cómo vemos a un muchacho que tal vez por la ignorancia o por
o porque era el favorito, vemos que el orgullo lo vencía y hablaba de los sueños que había tenido, y se ganó el repudio de sus propios hermanos. Tenemos un buen ejemplo de cómo manejar, en este caso, las tentaciones sexuales, en el caso de José, José 39, Génesis 39 y verso 12, y lo vemos también en 2 de Timoteo 2:22. Y tenemos una imagen de fidelidad de Dios, y Dios que nunca abandona a sus hijos, el Dios que nunca abandona. Incluso, aún en medio del sufrimiento, el Señor estaba con José. Génesis 39, el verso 3, el verso 5, el verso 21 al 23. Pueden haber muchas circunstancias para las personas y muchas circunstancias para todo, incluso como las pasó José. Pero nunca podemos perderle perspectiva que el Dios de bondad, el Dios de amor, el Dios de misericordia, nuestro Dios, el único y verdadero, siempre ha estado y siempre va a estar. Y cuando Dios promete, siempre va a cumplir. En el caso de José, pudimos ver cómo Dios trabajó con José a través de los sueños, porque eran visiones proféticas. ¿Cuántas veces has recibido visiones proféticas de parte de Dios? Quiero decirte y exhortarte en esta noche, que si estás pasando por esa situación, que has tenido visiones proféticas, te aseguro que Dios tiene un plan perfecto y que en su momento se van a cumplir. Puede ser que no estés viendo las cosas que Dios te prometió, pero te garantizo que Dios las va a cumplir. Espero que te haya gustado esta plática de la culminación del libro de Génesis, del capítulo 37 al 50. Si tienes alguna duda, puedes hacerla a través del chat, o incluso puedes escribirnos al email centrocristianoalientovida@gmail.com. Ahora quisiera despedirme de ustedes, no sin antes orar por cada persona que ha estado con nosotros y dándole gracias por habernos permitido ser parte de ustedes en esta historia del libro de Génesis. Padre Santo y Padre bueno, gracias. Gracias por tu bondad, por tu amor y por todas tus misericordias. Gracias por permitir refrescar tu conocimiento, darnos sabiduría, darnos entendimiento y poder conocer un poco más de tu palabra y compartirla con tantos hermanos. Te pido que bendiga sus almas, Señor, y que le dé sabiduría, entendimiento y que sellen la palabra en sus corazones, que vengan al conocimiento de ti. Y espero con esta clase, Señor, exhortarlos a que te conozcan cada día más, a que profundicen en la palabra, Señor. Te pido que bendiga sus vidas así como has bendecido a la mía, y que le des descanso, que le des sabiduría y que le des fortaleza a cada uno de ellos. Y los declaro, Señor amado, que tú los escondes en el hueco de tu mano y que los ayudas a llegar pronto a su destino profético. En el dulce nombre de Cristo. Dios los bendiga y Dios les guarde.